La rutina diaria se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido del aroma del café que mi esposo preparaba sin falta. Las mismas conversaciones sobre el trabajo, las tareas del hogar y los planes para el fin de semana se repetían como un eco en la casa. En Valencia, la vida se movía a un ritmo vibrante, especialmente durante las festividades, pero yo me sentía atrapada en un bucle monótono. La plaza del ayuntamiento, llena de luces y risas durante las fiestas, parecía un mundo distante del mío. Un día, mientras paseaba por el mercado central, entre los colores vibrantes de frutas y verduras frescas, una amiga se acercó con una propuesta inesperada. ¿Por qué no le prestas a tu esposo por un tiempo? Podría ayudar a restaurar esa conexión emocional que parece perdida, sugirió con una sonrisa traviesa. La idea me golpeó como un rayo. Prestar a mi esposo. La noción era absurda y provocadora al mismo tiempo. Me quedé en silencio observando cómo la gente reía y compartía momentos sencillos. Mientras tanto, yo me sentía invisible. Regresé a casa con la mente llena de pensamientos contradictorios. Aquel viejo diario que había guardado en el fondo de un armario me llamó desde su escondite. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron mis sueños de juventud, viajar por el mundo, escribir novelas y vivir aventuras apasionantes. Recordar esos anhelos olvidados me llenó de nostalgia. ¿Dónde había quedado aquella mujer llena de vida? El reflejo en el espejo mostraba a alguien más, una mujer cansada y resignada. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, la propuesta de mi amiga resonaba en mi mente como un mantra. La idea era arriesgada y liberadora, quizás podría ser la chispa que necesitaba para redescubrirme. Sin embargo, la culpa empezó a asomarse entre mis pensamientos. ¿Realmente estaba dispuesta a poner en riesgo lo poco que tenía? La conexión con mi esposo había sido fuerte alguna vez, ahora solo quedaban ecos de lo que fue. El siguiente día decidí hablar con mi amiga sobre mis dudas. No sé si puedo hacer algo así, le confesé mientras tomábamos un café en un pequeño bar del barrio del Carmen. La culpa me consume. Ella asintió comprensivamente y compartió sus propias inseguridades sobre su matrimonio. Su honestidad me hizo sentir menos sola en mis pensamientos. A medida que pasaban los días, la idea seguía rondando mi cabeza como un pájaro inquieto buscando salir de su jaula. Comencé a cuestionar si realmente quería seguir adelante con esta locura o si era solo una forma desesperada de escapar de mi realidad actual. La vida cotidiana continuaba su marcha, incluso los festivales más coloridos parecían opacar mi estado emocional. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del Turia, vi a una pareja riendo y disfrutando juntos bajo los árboles floridos. Un destello de deseo cruzó por mí al observarlos, quería sentirme así otra vez, viva y deseada. De repente comprendí que no solo buscaba atención externa sino también reconectar conmigo misma. La propuesta seguía pesando sobre mí como una decisión inminente que debía tomar pronto. Mientras tanto, las sombras de mis sueños perdidos se alzaban cada vez más altas frente a mí. Tenía que decidir si iba a seguir viviendo esta vida monótona o si iba a arriesgarme por algo nuevo y desconocido. Sin embargo, cada vez que pensaba en dar ese paso audaz hacia lo desconocido, una parte de mí temía lo que podría perder, la estabilidad familiar y la vida construida hasta ese momento. Con cada día que pasaba sin respuesta clara, las dudas crecían como olas rompiendo contra un acantilado inquebrantable. En ese instante crítico entre el deseo y el miedo al cambio radical se encontraba mi nueva realidad. ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que vendría después? La propuesta de mi amiga resonaba en mi mente como un eco persistente. La idea de prestar a su esposo me parecía, al mismo tiempo, liberadora y aterradora. Nunca había considerado que mi vida matrimonial pudiera abrirse a algo tan radical. La rutina diaria se había convertido en una manta pesada que me oprimía, y la posibilidad de experimentar algo nuevo parecía un respiro fresco en medio del estancamiento. Sin embargo, la culpa me asaltaba. ¿Era correcto? ¿Qué dirían los demás si se enteraban? La imagen de mi esposo, ajeno a mis pensamientos, me llenaba de remordimientos. A menudo lo veía sentado en el sofá, absorto en la televisión, mientras yo me perdía en mis propios pensamientos.
La conexión que alguna vez compartimos se había desvanecido lentamente, como la luz del día al caer la noche. Decidí que debía reflexionar sobre esta propuesta antes de tomar una decisión definitiva. Pasé horas caminando por las calles de Valencia, sintiendo el bullicio del mercado central y el aroma a paella que impregnaba el aire. La gente reía y conversaba animadamente, mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. En ese ambiente vibrante me sentía más invisible que nunca. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en un pequeño bar del barrio del Carmen, recordé los días pasados cuando todo parecía más sencillo. Mis sueños de juventud parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo nocturno. Fue entonces cuando decidí que tal vez este experimento podría ser un camino para redescubrirme a mí misma. Aceptar la idea no significaba necesariamente abandonarlo todo, podría ser una forma de explorar lo que realmente deseaba. Así fue como tomé la decisión, iba a dar ese paso audaz hacia lo desconocido. Me sentía extrañamente liberada al pensar en ello. Esa noche, mientras cenábamos juntos, una chispa inesperada iluminó el ambiente, nuestras miradas se cruzaron y nos sonreímos con complicidad. Nos besamos y un torrente de emociones confusas me invadió, deseo, miedo y esperanza se entrelazaban en mi pecho. Al día siguiente, aún con el sabor del beso fresco en mis labios, decidí darme una oportunidad para conocer a alguien fuera de mi matrimonio. Sin embargo, no podía evitar sentirme dividida, cada paso hacia adelante era acompañado por una sombra de duda sobre las consecuencias de mis acciones. Mientras tanto, la vida continuaba su curso habitual. Mi esposo parecía notar algo diferente en mí, sus preguntas eran sutiles pero incisivas. ¿Estás bien?, preguntó una noche mientras cenábamos paella en casa. Su tono era genuino y eso me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba considerando. La presión aumentaba y con cada día que pasaba sin actuar sobre mis pensamientos, la confusión crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Sabía que pronto tendría que enfrentar mis decisiones y las repercusiones que podrían traer consigo. El dilema se intensificó cuando encontré un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de alguien del pasado con quien había compartido momentos significativos antes de perderme en la rutina diaria. Ese mensaje encendió una chispa dentro de mí, ahora tenía dos caminos por delante y ambos estaban llenos de incertidumbre. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta, sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía ni las decisiones difíciles que debía tomar para encontrarme nuevamente a mí misma. La tarde se tornó gris en Valencia, un reflejo de mi estado emocional. Caminaba por las calles del barrio del Carmen, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La idea de iniciar una relación secreta me parecía tanto liberadora como aterradora. La propuesta de mi amiga resonaba en mi mente, y cada paso que daba me acercaba a lo desconocido. Me encontraba en el pequeño bar donde solía reunirme con amigos. El ambiente estaba cargado de risas y conversaciones animadas. Sin embargo, yo me sentía distante, como si estuviera observando mi vida desde fuera. La música sonaba suave, pero no lograba conectar con la alegría que me rodeaba. En ese momento decidí enviar un mensaje a aquel contacto del pasado, impulsada por la curiosidad y el deseo de reconectar con una parte de mí que había quedado olvidada. Al instante recibí una respuesta. ¿Te gustaría vernos? Podríamos recordar viejos tiempos. La invitación era tentadora y al mismo tiempo inquietante. Mis pensamientos se agolpaban, ¿realmente quería abrir esa puerta? Pero la idea de ser vista, de dejar de ser invisible, me empujó a aceptar. El encuentro se programó para el fin de semana. Mientras tanto, continué con mi vida cotidiana. Mi esposo parecía sumido en su rutina habitual, ajeno a los cambios que se gestaban en mí. En algún momento del día, nuestras miradas se cruzaron, él sonrió sin saber lo que realmente sucedía en mi interior. El día del encuentro llegó y me preparé con nerviosismo. Elegí un vestido que había guardado para ocasiones especiales, quería sentirme atractiva y viva nuevamente. Al llegar al lugar acordado, vi su figura esperándome en una esquina del bar. Nuestros labios se encontraron en un saludo amistoso que pronto se transformó en algo más profundo. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados.
Compartimos recuerdos, risas y anhelos perdidos en el tiempo. Sin embargo, mientras hablábamos, una sombra de duda comenzó a asomarse en mi mente. ¿Era este el camino correcto? La conexión emocional que experimentaba era intensa, pero también traía consigo una carga pesada. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornó más íntimo y las conversaciones más personales. Hablamos sobre nuestras vidas actuales, él mencionó su propia soledad y frustraciones. Aquel intercambio me hizo reflexionar sobre mis propias elecciones y lo que realmente deseaba. Cuando finalmente nos despedimos, sentí un torbellino dentro de mí. Había redescubierto algo vital. La emoción del deseo y la necesidad de conexión humana no podían ser ignoradas ni relegadas a un segundo plano. Al regresar a casa, la realidad me golpeó con fuerza. Mi esposo estaba allí, esperando pacientemente como siempre lo hacía después de un largo día de trabajo. Su sonrisa era cálida, pero también recordaba lo distante que habíamos llegado a ser el uno para el otro. Mientras cenábamos juntos en silencio, la culpa comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era justo para él? Las preguntas danzaban en mi mente mientras la noche avanzaba sin ofrecer respuestas claras. El encuentro había despertado algo dentro de mí, sin embargo, también había abierto una caja llena de incertidumbres sobre lo que vendría después. El dilema entre seguir explorando esta nueva conexión o enfrentar las verdades ocultas en mi matrimonio se hacía cada vez más complicado y urgente. La noche que pasamos juntos fue una mezcla de emociones intensas y confusas. La calidez de su presencia me envolvía, pero al mismo tiempo, la sombra de mi vida cotidiana se cernía sobre mí. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte de Valencia, sentí que cada momento se convertía en un eco de mis decisiones. A la mañana siguiente desperté con el sonido del bullicio en la calle. Las risas y las conversaciones de los vecinos se filtraban por la ventana abierta. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las paredes del pequeño apartamento. La luz del día traía consigo la realidad que había estado evitando. ¿Qué estaba haciendo? Mientras me vestía, el peso de mi doble vida se hacía más evidente. La idea de ser descubierta comenzaba a atormentarme. No podía dejar de pensar en cómo mi esposo comenzaba a sospechar que algo no iba bien. Recordé sus miradas inquisitivas durante las cenas, cómo sus preguntas se volvían más directas y llenas de preocupación. Salí a caminar por las calles conocidas, intentando despejar mi mente. El mercado central estaba lleno de colores y aromas vibrantes, pero yo me sentía distante, como si estuviera observando desde detrás de un cristal. Las frutas frescas y las flores hermosas parecían burlarse de mi confusión interna. Me encontré con una amiga en una pequeña cafetería del barrio del Carmen. Nos sentamos en una mesa al aire libre, rodeadas por el murmullo alegre de la gente que pasaba. Ella notó que algo no estaba bien. ¿Estás bien? Te veo diferente, dijo con preocupación. Solo tengo muchas cosas en la cabeza, respondí evasivamente. Sus ojos se entrecerraron, sabía que había más detrás de mis palabras. La conversación fluyó entre risas y recuerdos compartidos, pero cada broma me recordaba lo lejos que estaba de mi vida anterior. En un momento dado, ella mencionó algo sobre su propia relación, insinuando que también estaba atravesando una crisis personal. Esa revelación sacudió mis pensamientos, no era la única lidiando con este tipo de problemas. La idea me hizo sentir menos sola, pero también complicó aún más mis decisiones. A medida que avanzaba el día, el peso del secreto comenzó a aplastarme lentamente. Regresé a casa sintiéndome vacía y ansiosa por enfrentar a mi esposo. Cada rincón recordaba momentos felices, sin embargo, esos recuerdos ahora estaban teñidos por la culpa. Cuando entré en casa, él estaba sentado en el sofá mirando televisión. Su mirada se levantó hacia mí y vi un destello de preocupación cruzar su rostro. ¿Todo bien?, preguntó con un tono casual que no podía ocultar su inquietud. Sí, solo estoy cansada, respondí rápidamente mientras intentaba evitar su mirada. La cena transcurrió entre silencios incómodos y preguntas sin respuesta. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, no podía decirle lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. Esa noche me acosté con una sensación abrumadora,
¿A dónde me llevaría todo esto? La conexión emocional que había buscado parecía estar cada vez más lejos mientras luchaba por manejar esta nueva realidad llena de secretos y dudas persistentes. La mañana siguiente la luz del sol entraba por la ventana, pero su calidez no lograba disipar la neblina que envolvía mis pensamientos. Mientras preparaba el café, recordé la conversación con mi amiga. Su propuesta resonaba en mi mente: presta a tu esposo. La idea era tan absurda como liberadora. ¿Pero realmente podía hacerlo? Al llegar al mercado central, el bullicio habitual me recibió como un abrazo familiar. Las voces de los comerciantes y el aroma a frutas frescas me envolvieron, pero no podía disfrutar de nada. Caminé entre los puestos, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. La culpa me seguía como una sombra, cada sonrisa de los vendedores me recordaba lo que estaba en juego. Mientras elegía algunos tomates, un conocido se acercó. No era alguien con quien hablara a menudo, pero su saludo cortés fue suficiente para romper mi trance. ¿Cómo estás?, preguntó con una sonrisa genuina. Esa simple pregunta hizo que me detuviera a pensar en lo que realmente deseaba responder. Bien, supongo, contesté sin poder evitar que mi voz sonara vacía. La conversación se desvió rápidamente hacia temas triviales, pero su mirada atenta hizo que sintiera el peso de mi verdad no dicha. El día avanzó y volví a casa con una mezcla de emociones y compras sin rumbo. Mi esposo llegó más tarde de lo habitual, noté cómo sus ojos buscaban algo en mí que yo no podía ofrecerle. ¿Todo bien?, inquirió mientras se sentaba a la mesa. La inseguridad en su tono era palpable. Sí, todo bien, respondí automáticamente, aunque sabía que esa respuesta no reflejaba la realidad. Esa noche decidí hablar con mi amiga nuevamente. Necesitaba entender más sobre su situación, quizás había algo que ella pudiera compartir sobre sus propios dilemas emocionales. Al llamarla, noté un cambio en su voz al responderme. Hola, dijo con un tono más bajo de lo habitual. ¿Estás ocupada?, pregunté sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. No, realmente es solo que estoy pasando por algo similar, confesó casi en un susurro. El corazón me dio un vuelco ante esa revelación inesperada. ¿Podría ser posible que ambas estuviéramos atrapadas en redes invisibles? La conversación pronto se tornó en una especie de catarsis compartida donde expusimos nuestros miedos y anhelos ocultos. Quizás deberíamos hacer algo juntas, sugirió ella al final de nuestra charla. La idea resonó fuertemente dentro de mí, tal vez buscar juntas una salida podría ser la clave para enfrentar nuestras respectivas realidades. De regreso a casa, reflexioné sobre mis opciones mientras las luces de Valencia brillaban intensamente por las calles. Las festividades estaban cerca y la ciudad vibraba con vida, sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar donde había construido una vida y el nuevo camino lleno de posibilidades inciertas. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá, mirando televisión sin prestar atención a nada en particular. En ese momento comprendí que ambos éramos prisioneros de nuestras propias expectativas no cumplidas y sueños olvidados. La conversación pendiente flotaba entre nosotros como una nube oscura. Tenía miedo del impacto que mis decisiones podrían tener sobre él y sobre mí misma. Pero mientras pensaba en eso, también recordé las palabras de mi amiga: no estás sola. Quizás era hora de enfrentar mis miedos y buscar lo que realmente quería antes de perderlo todo por completo. La semana transcurrió entre la rutina habitual y la tensión que crecía en mi interior. Las palabras de mi amiga resonaban en mi mente, mientras un evento familiar se acercaba. Era una celebración importante, repleta de risas y recuerdos compartidos, pero también un recordatorio doloroso de lo que había perdido. La idea de enfrentar a mi esposo en ese contexto me llenaba de ansiedad. El día del evento, la plaza del ayuntamiento estaba adornada con flores y luces. El bullicio de la gente me resultaba abrumador, pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en el ambiente festivo. Mi esposo se mostró amable y atento, como si nada estuviera mal entre nosotros. Sin embargo, yo sabía que esa fachada era solo eso, una máscara que ocultaba nuestras verdaderas emociones. Durante la cena familiar, escuché risas y conversaciones animadas a mi alrededor.
Observé cómo los demás compartían sus historias, mientras yo me sentía cada vez más distante. La conexión emocional que anhelaba parecía estar al alcance de todos menos de mí. En un momento dado vi a una mujer que conocía vagamente, era una amiga de la infancia de mi esposo. Ella sonrió y se acercó a mí. ¿Cómo has estado? Te he visto un poco ausente últimamente, comentó con preocupación genuina. Todo bien, respondí con una sonrisa forzada. Pero en el fondo sabía que no era cierto. La conversación se tornó hacia los recuerdos compartidos y las expectativas para el futuro. Me preguntó si había considerado volver a trabajar o retomar algún hobby olvidado. Esa pregunta me hizo reflexionar sobre mis propias aspiraciones y deseos que habían quedado enterrados bajo el peso del matrimonio y la rutina. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en el sofá nuevamente, absorto en sus pensamientos. La atmósfera era densa, las palabras no pronunciadas colgaban entre nosotros como un hilo tenso. Fue entonces cuando decidí hablar. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en nuestra vida?, pregunté sin rodeos. Él levantó la vista sorprendido como si no esperara esa pregunta directa. A veces, admitió lentamente. Pero creo que es parte de crecer juntos. Su respuesta me dejó aún más confundida. ¿Era eso lo que quería escuchar? ¿Acaso él también sentía esa falta de conexión? La idea de compartir mis dudas sobre la relación secreta me asustaba aún más. Esa noche no dormí bien, las sombras danzaban en mi mente mientras pensaba en las decisiones por tomar. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado, era el nuevo interés amoroso con quien había comenzado a hablar más frecuentemente desde aquella primera vez que nos encontramos casualmente. Me invitó a tomar un café para ponernos al día. Un torbellino de emociones se apoderó de mí al leer su mensaje. Por un lado, estaba intrigada por la posibilidad de explorar algo nuevo fuera del matrimonio, pero por otro lado, sentía una creciente culpa hacia mi esposo y nuestra historia juntos. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa inamovible, temía ser juzgada por quienes conocían nuestra vida perfecta y sin fisuras. Esa dualidad me empujó hacia una decisión inevitable. Debía confrontar mis sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. Una voz interior gritaba por claridad mientras caminaba hacia el café con ese nuevo interés amoroso en mente, cada paso resonaba como un eco del dilema emocional que enfrentaba, era capaz de arriesgarlo todo por algo incierto. El café estaba lleno de vida, el aroma del café recién hecho se mezclaba con las risas y conversaciones de las mesas cercanas. Me senté en una esquina, observando a la gente pasar, cada uno atrapado en su propia historia. La mía se sentía cada vez más complicada. Mi amiga había planteado una idea que, aunque al principio parecía liberadora, ahora pesaba sobre mí como un ancla. La discusión con ella aún resonaba en mi mente. ¿Qué estás buscando realmente?, había preguntado con una mirada penetrante. Sus palabras me hicieron cuestionar si la relación secreta era el camino correcto. Había momentos en los que extrañaba la conexión emocional que alguna vez compartí con mi esposo, esos pequeños gestos que solían hacerme sentir valorada. Pero el miedo a perder lo que había construido me mantenía atrapada en esta dualidad. Mientras miraba por la ventana, un grupo de jóvenes reía y compartía historias. Recordé mis propios sueños de juventud, esos que había dejado de lado por la vida familiar y las responsabilidades. La vida parecía seguir adelante para todos menos para mí. La idea de ser prestada no solo me hacía dudar sobre mi matrimonio, sino también sobre quién era yo realmente. Decidí dar un paseo por el mercado central después del café. El bullicio y los colores vibrantes me envolvían, pero no podía escapar de mis pensamientos. Las frutas frescas y los vendedores animados contrastaban con la tristeza que comenzaba a brotar en mí. En ese lugar lleno de vida, me sentía más sola que nunca. Al pasar junto a un puesto de flores, recordé cómo solía disfrutar de esos pequeños detalles, elegir un ramo para llevar a casa o simplemente admirar su belleza. Esa conexión con lo simple parecía haber desaparecido en medio del caos emocional. La culpa comenzaba a asomar su cabeza. ¿Qué le estaba haciendo a mi familia? Al llegar al bar donde solíamos reunirnos con amigos, vi a una pareja riendo y disfrutando de una copa juntos.
Un destello de nostalgia me atravesó, deseaba esa ligereza nuevamente, pero mis decisiones recientes amenazaban con arruinarlo todo. La conversación con mi amiga seguía dando vueltas en mi mente, no te olvides de lo que realmente importa. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos, era un mensaje inesperado del nuevo interés amoroso. Su tono era ligero y juguetón, pero cada palabra me recordaba el riesgo que estaba tomando al seguir este camino clandestino. Nos vemos esta noche, decía el mensaje, tentador y peligroso al mismo tiempo. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión antes de que todo se desmoronara aún más. La presión aumentaba, no solo tenía que enfrentar mis propios deseos sino también las expectativas sociales y la lealtad hacia mi familia. Mientras dejaba el bar y caminaba hacia casa, una sensación inquietante se apoderó de mí, sabía que cualquier elección podría cambiarlo todo para siempre. Al abrir la puerta de casa, vi a mi esposo sentado en el sofá, perdido en sus pensamientos. Sus ojos se encontraron con los míos y algo en su mirada hizo eco dentro de mí. ¿Qué pasaría si decidiera ser honesta? La incertidumbre llenó el aire mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable, sabía que este sería un punto sin retorno en mi vida amorosa y emocional. Al entrar en la sala, el silencio era abrumador. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, creando sombras que danzaban en las paredes. Mi esposo seguía sentado, inmóvil, como si esperara que yo diera el primer paso. El peso de la verdad me oprimía el pecho, no podía seguir ocultando lo que había estado viviendo. Me acerqué lentamente, cada paso resonando en mi mente. Necesitamos hablar, logré decir, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en el muro de nuestra rutina. Su mirada se endureció como si ya supiera lo que iba a confesar. Aquel instante era crucial, estaba al borde de un abismo emocional. ¿De qué se trata?, preguntó con voz tensa. La pregunta apenas era un susurro entre nosotros, pero cargaba la tensión de años de silencios y malentendidos. Lo que ha pasado, lo que estoy sintiendo, no puedo seguir guardándolo. Las palabras fluyeron con dificultad, pero eran necesarias. Sentí como la atmósfera se volvía más densa a medida que continuaba. He estado viendo a alguien. Su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y dolor cruzó su rostro. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba mis palabras. ¿Alguien más? ¿Por qué no me dijiste antes? Su voz temblaba, y por un momento pensé en retroceder, en tomar el camino fácil de la negación. Porque tenía miedo, respondí con sinceridad. Miedo a perderte, miedo a enfrentar lo que realmente somos. Las palabras parecían liberadoras y aterradoras al mismo tiempo. ¿Y crees que esto va a solucionarlo? ¿Qué te vas a sentir mejor?, replicó él con un tono cargado de incredulidad y rabia contenida. No lo sé, admití sintiendo la fragilidad de mi decisión. Pero no puedo seguir viviendo así. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras ambos asimilábamos la magnitud de esta revelación. La relación secreta había sido un refugio temporal, una forma de escapar del vacío que sentía en casa. Pero ahora estaba claro, esa escapatoria solo había complicado más las cosas. Afuera, las luces del barrio comenzaban a encenderse, los sonidos del mercado central resonaban a lo lejos con risas y conversaciones animadas. Pero aquí dentro todo era diferente, estábamos atrapados en una burbuja tensa donde cada palabra contada parecía un eco doloroso. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó él finalmente, su voz más suave pero aún cargada de decepción. Quiero ser honesta, respondí casi en un susurro. Quiero encontrar una manera de reconstruir lo que hemos perdido. Él cerró los ojos por un momento y respiró hondo. ¿Y qué pasará con él? Su pregunta flotó entre nosotros como una sombra amenazante. No lo sé, admití nuevamente sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí otra vez. En ese instante un golpe sordo sonó desde la puerta principal, alguien estaba llamando insistentemente. La intrusión abrupta interrumpió nuestro frágil momento y ambos nos miramos con ansiedad compartida. ¿Quién será?, pregunté casi sin aliento mientras me acercaba hacia la puerta, sin saber que tras ella podría haber respuestas inesperadas o incluso consecuencias devastadoras para ambos. La incertidumbre llenaba el aire mientras giraba la manija,
El futuro parecía colgar en una delicada balanza entre lo conocido y lo desconocido.